Muy buenas noches para todas las personas que se conectan el día de hoy a esta transmisión. El día de hoy vamos a profundizar en un estudio de lo que son las leyes del karma y dharma. Esta es una de las conferencias, podríamos decir, más interesantes del temario que nos van a ayudar a cómo trascender esta famosa ley del karma, ya que pues para muchos de nosotros que llegamos acá, esta ley nos acecha, estamos como sometidos a ella y muchas veces pues llegamos acá con la finalidad de trascender ese tipo de karmas, sea de enfermedades, de reveses de fortuna o de desequilibrios en nuestra vida. También vamos a estudiar lo que es la contraparte, que es el Dharma, que también pues es una ley que digamos en este caso nos favorece a nosotros mismos. Es como podríamos decir un dinero cósmico que eso nos otorga por nuestras buenas acciones. Y bueno, ya profundizando más, el objetivo es conocer esta ley, cómo funciona, tanto la ley del karma, qué es el dharma, que es lo contrario. Muchos de nosotros hemos oído hablar del karma, pero muy pocas veces oímos hablar del dharma. Vamos a profundizar qué acciones nos generan karma y también pues lo ideal acá que queremos profundizar en este estudio es que ustedes aprendan a cómo trascender esta ley del karma, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros pasamos por este tipo de karmas, la vida se nos desequilibra, estamos en desequilibrios, estamos bajo enfermedades, nada nos fluye y la idea acá es que ustedes aprendan a cómo trascender, digamos, esos desequilibrios en la vida, como les decía. También vamos a aprender o a conocer, mejor dicho, quién maneja estas leyes, cómo se negocia. Bueno, vamos a proceder al desarrollo de este estudio para que eh, comprendamos cómo es que funcionan estas leyes. Primero que nada, pues vamos a empezar a abrir el tema con lo que es el karma. ¿Qué es el karma? El karma es lo que debemos o tenemos que pagar por las malas obras que hacemos. En este caso, pues yo creo que acá esto queda más que entendido. Cuando nosotros cometemos errores, sea en este caso para dañar a otras personas o para dañarnos incluso a nosotros mismos, digamos si somos esclavos, por ejemplo, de algún tipo de vicio, tenemos, pues sí, digamos un desequilibrio en nuestra vida, consumimos drogas, pues tarde que temprano también en este caso nos va a tocar pagar un karma. Ese karma pues se va a ver reflejado en nuestra salud. Eh, y por ejemplo, en el otro caso que yo les decía, si por ejemplo nosotros eh, decimos o hacemos un acto que perjudique a una persona, pues tarde que temprano ese karma se nos va a regresar. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos, digamos, con el hecho de perjudicar a alguien más, pues se nos va a regresar también a nosotros mismos. ¿Sí? Y como les digo, esto que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia, no es como tal parte de nuestra conciencia, porque la conciencia tiene toda la sabiduría para tener un buen equilibrio, no comete errores, pero como nosotros pues tenemos el ego vivo, tenemos los yoes, los defectos psicológicos, pues a cada instante de nuestra vida estos yoes se nos manifiestan, hacen que cometamos todo este tipo de errores que yo les estoy haciendo mención, y el hecho de que nosotros dejemos actuar todos estos yoes, pues son los que generan ese tipo de karmas. Imagínense, si se nos manifiesta un yo asesino, pues el karma que tenemos que pagar es que pues alguien llegue y nos asesine. Si nosotros tenemos yoes drogadictos que consumen sustancias, pues nos puede venir un karma de salud, podemos terminar incluso hasta en la muerte, y pues esto es digamos un proceso que se tiene que dar porque pues esos yoes son los que se nos están manifestando. Si nosotros adulteramos o engañamos a nuestra pareja, a nuestra esposa o a nuestro esposo, pues tarde que temprano también nos van a hacer lo mismo a nosotros, y pues esto es acto de lo que son esos yoes o esos defectos psicológicos, ¿sí? Les repito, esto no forma parte de lo que es la conciencia, sino son de los defectos psicológicos que comúnmente tenemos, ¿sí? La ley del karma es una ley universal que funciona tanto como para mí, para ustedes que me ven y para cualquier persona que
habita en este mundo físico, ¿sí? Es cobrada por lo que es la justicia objetiva, que es un tribunal donde pues se ejecuta, digamos, esa ley, dependiendo obviamente a nuestras malas obras. Llega el punto o el momento exacto donde pues esta ley se tiene que cobrar o se tiene que poner en acción para que nosotros pues paguemos por esos errores que venimos cometiendo. A esta ley del karma pues muchas personas la conocen con distintos términos. Acá vamos a mencionar algunos para que pues las personas que la conozcan de distinta forma pues tengan conocimiento a qué nos estamos refiriendo. Y la primera es ley de recurrencia. Lo que ocurrió va a volver a ocurrir, más sus consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, si yo, en este caso, como les decía, si yo maté a alguien, agredí a alguien, lo lastimé, pues eso va a volver a ocurrir, pero ahora hacia mí, ¿sí? Ahora me lo van a hacer a mí, pero más las consecuencias de lo que yo generé sobre ese acto. Si yo terminé cometiendo un robo, pues obviamente a mí también me van a volver a robar, va a volver a ocurrir eso, pero ahora hacia mí, ¿sí? Me lo van a hacer hacia mí y me van a hacer, en este caso, pagar o sentir ese mismo dolor que a otra persona sintió. También se le conoce como la ley del talión, a lo que muchos conocen de ojo por ojo y diente por diente. Sí, nada más que a diferencia de la ley que nosotros cobramos bajo nuestra propia mano, pues esta ley es cobrada por las leyes divinas, ¿sí? Por algo superior a nosotros, algo que tiene conciencia, que es ese tribunal de la justicia objetiva que yo les mencionaba. Sí, ya que nosotros regularmente, pues como estamos dormidos de la conciencia, queremos cobrar las deudas por nosotros mismos y en vez de equilibrar la balanza, pues terminamos ganándonos incluso el doble o el triple de karma, si por ejecutar en este caso la ley a nuestro favor, creyendo que nosotros pues somos conscientes, pero la realidad es que estamos más dormidos de la conciencia y pues no deberíamos de recurrir a esta ley del talión. Esta ley del talión solo se ejecuta digamos, en los momentos exactos y precisos que la misma ley divina lo decide. También se conoce como ley de causa y efecto. Todo acto que uno comete pues tiene una consecuencia. ¿Sí? Si yo, pues obviamente, como les digo, si yo cometo un robo, pues me van a meter a la cárcel, me van a robar a mí también. Si yo golpeo a alguien más débil, ¿sí? Pues alguien va a venir y me va a golpear o me van a meter en la prisión, etcétera. Si yo cometo cualquier tipo de delito, pues igual me espera la prisión. Si yo cometo actos, en este caso violentos, contra mí mismo, si consumo drogas, si me malpaso en comer, pues obviamente tiene un efecto, ¿sí? De todo eso que yo estoy generando. Y pues eso también se le conoce como la ley de igualdad, ¿sí? Lo que yo hice o con mi acto hice sufrir a los demás, pues también a mí me van a hacer sufrir o sentir lo mismo, ¿sí? Es una ley de igualación para que nosotros aprendamos en este caso, digamos de una forma un poco dura, aprendamos a tener ese equilibrio, a comprender que todo acto que nosotros realizamos, en este caso de forma negativa, pues tiene como tal repercusiones hacia nosotros mismos. ¿Sí? Para pagar el karma se nos da tiempo, ¿sí? Pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. ¿Sí? Muchas veces, como les digo, nosotros al estar dormidos en la conciencia, queremos tomar, en este caso, la ley por nuestra propia mano. Y como les digo, si nosotros cometemos ese tipo de error, pues terminamos cometiéndonos o metiéndonos en este caso en errores muy graves y podemos ganarnos hasta el doble o el triple de karma, ¿sí? Eh, para todo pues se tiene que dar un tiempo. Las leyes divinas saben el día, la hora y el momento exacto en que se va a ejecutar esta ley, este karma, y pues nosotros no debemos en este caso de tener que intervenir en una ley superior, ¿sí? Y bueno, pues, eh, por ejemplo, si nosotros también pues tenemos errores, eh, hemos cometido pues delitos, faltas, pues a lo mejor estaremos un tiempo tranquilos, pero pues en ese tiempo que se nos da, digamos, de equilibrio, donde vamos a estar tranquilos, pues digamos que
Es como una prórroga que nos dan para que nosotros podamos hacer algo para pagar ese karma. Pero si nosotros no hacemos nada, pues tarde que temprano va a llegar y se nos va a ejecutar ese karma. Lo vamos a ver reflejado tanto en nuestra salud, en nuestra parte económica, con nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja, de personas, etcétera. Vamos a ver cómo esa ley del karma va a empezar a ejecutarse. Sí, por eso es que se dice que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Eh, y bueno, vamos a profundizar un poquito en estudiar y comprender también que cuando nosotros ya llegamos acá a los estudios de conocimiento de sí mismo, ya tenemos un conocimiento, un razonamiento como tal de lo que se basa estas enseñanzas en llegar a la autorrealización. Tenemos como obligación tener que pagar el karma de las 7 existencias anteriores, ¿sí? Y pues este pago pues es una obligación que tenemos si es que nosotros queremos llegar a esa autorrealización. Tenemos que pagarlo de contado en esta existencia. Si por ejemplo estamos en la 108, pues tenemos que pagar las 7 existencias anteriores. Si por ejemplo estamos en las 107, 106, pues igual tenemos que pagar las 7 existencias hacia atrás de todos los errores que hemos venido cometiendo sobre esas mismas existencias, ¿sí? Esto es una ley también que pues se aplica para nosotros que ya tenemos una comprensión, ya llevamos un pequeño estudio sobre estos temas, queremos o anhelamos llegar a esa autorrealización, pues tenemos que ponernos muy juiciosos en el trabajo de lo que es el sacrificio por la humanidad para que recubramos todas esas deudas que tenemos tanto de esta existencia y de las 7 anteriores, que en este caso serían 8 existencias, ¿sí? Y bueno, también es importante que nosotros aprendamos o comprendamos, mejor dicho, por qué tenemos que aprender del karma, ¿sí? Ese es algo que para muchos pueda sonar un poco pues agresivo, porque pues muchas veces queremos que se le cobre a los demás, pero no queremos que se nos cobre a nosotros mismos. Nosotros queremos que se aplique la ley para los demás, pero no queremos que se aplique para nosotros. ¿Sí? Es aquí donde nosotros vamos a aprender cómo se aprende del karma. ¿Sí? Primero que nada debemos de entender y comprender que todo lo que nos sucede en esta vida, nada es injusto. ¿Sí? Si tenemos malas relaciones con las personas, de pronto nos tratan mal, abusan de nosotros, somos violados, por ejemplo, somos atracados, robados, nos quitan lo que es de nosotros, pues, aunque ustedes no lo crean, pero nada es injusto. Si eso nos está sucediendo es porque no lo merecemos, y si no hicimos esos errores en esta existencia, los cometimos en una existencia anterior, ¿sí? Por eso es que, como lo habíamos estudiado en la conferencia de retorno y recurrencia y en la conferencia número 2 de qué es la muerte y lo que muere y lo que no muere, pues ahí estudiábamos de que, por ejemplo, si uno comete errores muy graves en una existencia y no alcanza a pagarlos, digamos en este caso con el karma, pues se brincan en lo que es la otra existencia, ¿sí? Es por eso que vemos que nacen personas digamos, en circunstancias precarias, por ejemplo, pues de pobreza, enfermos con cánceres, niños con cánceres o con autismo o tipos de enfermedades que comúnmente ahorita se ven demasiado, ¿sí? Y muchas veces pues reclamamos a la divinidad en decir que pues no es justo que nosotros estemos padeciendo esto, no es justo que yo viva en tales condiciones, no es justo que yo haya nacido con esta enfermedad, ¿sí? Pero la realidad es otra, ¿sí? Realmente nosotros hemos venido cometiendo errores de otra existencia y es por eso que ahorita estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Por eso primeramente debemos de entender que nada de lo que nos pasa es injusto, ¿sí? Cuando he hecho lo mismo, ¿sí? El nivel de sufrimiento que genere, ese también es un punto que debemos de empezar a razonar y a comprender, porque muchas veces si ustedes voltean la página hacia atrás de lo que ustedes a lo mejor han hecho en su existencia,
se dan cuenta que a lo mejor abusaron, en este caso a lo mejor no sexualmente, pero digamos de personas más débiles, las explotaron, las tiranizaron, les quitaron dinero, se aprovecharon de los demás, golpearon, robaron, eh, lo que ustedes hayan hecho, ¿sí? Obviamente pues ya este es un análisis personal, pero nosotros, como les decía, al cometer este tipo de faltas, de errores, donde nosotros perjudicamos a los demás, generamos un sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo traiciono, por ejemplo, a una exnovia que tuve en la escuela secundaria, no sé, en el bachillerato, si yo la traicioné, la engañé en este caso con su amiga, por ejemplo, pues yo le generé un sufrimiento a mi novia, ¿no? A la que entonces era mi novia. Entonces, pues, a lo mejor no en ese año, no en 2, no en 3, no en 4, no en 5, no en 10 años voy a pagar ese karma, pero ese karma está, digamos, vivo o está anotado para que en cierto momento yo tenga que pagar ese karma. ¿Sí? Lo mismo que hice, ese mismo sufrimiento que yo le generé a esa persona tiene que generármelo a mí. ¿Sí? Pueda que se dé en otra existencia, que es lo más común, pasamos a otra existencia y esa persona a la que yo le causé el daño tiene que venir de nuevo, obviamente en otra existencia, a cobrarme el mismo sufrimiento que yo le provoqué a ella. ¿Sí? ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿O a qué vamos con esta explicación? Que el trabajo que tenemos que hacer para empezar a detener todos esos karmas que se nos están, en este caso, acumulando, que se nos están cobrando, pues tenemos que empezar a eliminar lo que es el yo, el defecto psicológico que es el que actúa. En el ejemplo que yo les puse, por ejemplo, pues un defecto adúltero, promiscuo, como ustedes lo entiendan o lo comprendan, que a lo mejor pues engaña a su pareja con otra persona, ahí está el yo, es el defecto psicológico que pues le gusta engañar, el defecto adúltero, eh, y ese mismo defecto es el que me va a generar ese karma, ¿sí? Es el que se gana ese karma. En el otro ejemplo que les puse, por ejemplo, pues si yo cometí un robo, mi codicia es muy grande, cometo un robo y yo le genero un sufrimiento a esa persona que le robé, ¿sí? Le genero un sufrimiento eh, a otra existencia, yo voy a pasar por una situación similar, igual o un poco más peor, donde van a llegar y me van a robar, me van a dejar en la quiebra, en la ruina, y todo esto se debe por un yo, un defecto ladrón que se me manifestó en una existencia anterior, y pues el trabajo acá es empezar a analizar esos defectos que, como les digo, son los culpables de que nosotros se nos estén ejecutando determinados karmas. Cuando ya nosotros empezamos a tener este tipo de comprensiones y de análisis, y más que nada un trabajo muy fuerte en lo que son la eliminación de estos defectos psicológicos, de todos los defectos psicológicos, porque todo el ego genera karma, vamos a empezar a llegar a lo que es la comprensión y a lograr lo que es el perdón, sí que es lo más importante. Cuando nosotros ya estamos hasta este punto, ya sabemos el porqué de nuestras desgracias, ya sabemos por qué estamos en la ruina, ya sabemos por qué nos traicionan, ya sabemos por qué nos tiranizan, ya sabemos por qué nada nos fluye en la vida y pues acá es donde llegamos pues digamos a una comprensión y es acá donde empezamos a otorgar el perdón, ¿sí? Empezamos a otorgar el perdón a esas personas que hicimos sufrir y pues digamos que aquí es donde ya se da el aprendizaje del karma, ¿sí? Uno aprende, obviamente este aprendizaje se da a base de la muerte psicológica donde eliminamos el yo, ya es como llega esa comprensión y llega ese perdón y aquí entra otra ley que es la ley de la misericordia. Cuando yo perdono a alguien, a mí me perdona la ley divina, ¿sí? Y es algo como pues muy trascendental que pues debemos de aprender en este caso a hacer nosotros, cada uno de nosotros, pero este proceso, les repito, se va a dar en los momentos que nosotros empecemos a eliminar al yo psicológico, al defecto que cometió el error, para que de esta manera, obviamente con obras, en este caso la obra es eliminar el yo, debemos demostrar ese arrepentimiento, ¿sí? Cuando reflexionamos en algo, pues aprendemos de ello
y ustedes pues pueden darse cuenta de eso. Cuando hacemos ciertas cosas no las vemos tan mal, ¿sí? Vamos, ay, no pasa nada, ¿sí? Solamente fue una mentirita que le dije, solamente pues hice algo pues muy pequeño, ¿sí? No lo vemos tan mal cuando nosotros lo hacemos, pero cuando no lo hacen a nosotros, sentimos que el mundo se nos viene encima, nos sentimos traicionados, nos sentimos humillados, ¿sí? Y bueno, este es un análisis de forma muy personal para que ustedes vean cómo se tiene que aprender de lo que es el karma, ¿sí? Ahora, ya teniendo comprendido lo que es el karma, vamos a estudiar lo que es la contraparte de esta ley, que es el dharma. El dharma se le conoce como el dinero cósmico que recibimos por cada obra buena o consciente que hacemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en los momentos que yo ayudo a los demás sin esperar nada a cambio, ahí es donde yo empiezo a generar un dharma, ¿sí? Si por ejemplo yo cobijo a una persona que tiene frío, en este caso digamos una persona que está en situación de calle, yo le brindo un cobijo, un alimento, en ese momento yo me estoy ganando un dharma, ¿sí? Este dharma aplica o se gana en los momentos que yo doy, pero sin esperar nada a cambio. Porque si yo doy, pero espero algo a cambio de esa persona, no genera dharma, ¿sí? Este dharma tiene que ser, digamos, de corazón, o esta acción que yo voy a realizar debe de ser de corazón, ayudar incluso a un animalito, eh, sembrar un árbol, todo esto pues genera determinado dharma, ¿sí? Pero ahorita vamos a profundizar qué es lo que más nos genera dharma. Y bueno, como les decía, el dharma es el dinero cósmico y acá es importante tener en cuenta algo que nos es muy positivo para todos nosotros en el trabajo del despertar de la conciencia. Todo el dharma de lo que son nuestras 108 existencias a las que se nos otorgó, todo el dharma que generamos de cada existencia es acumulable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a lo mejor no lo sabemos, pero en nuestro banco del dharma, ¿sí? Este es un banco que está pues digamos en dimensiones superiores, se encuentra todo nuestro dinero cósmico que hemos ganado de nuestras 108 existencias. Nada más que pues la ley divina no nos lo deja gastar en este caso todo, porque pues sabe que ya tenemos la conciencia dormida y con ese dharma podemos hacernos daño hasta nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, la idea es que nosotros aprendamos a cómo mover ese dharma, ese dinero cósmico, al banco del karma, para que de esta manera aprendemos a equilibrar lo que es la balanza de la ley divina, ¿sí? Bueno, ya quedó un poquito entendido de lo que es el dharma, y les digo, aquí están los tipos de dharma que existen, o en los que podemos trabajar para generar ese dinero cósmico, y el primero que les pongo yo aquí es la caridad. La caridad, como ustedes pueden ver en estas imágenes, pueden ver a este joven que pues está alimentando a unos niños que viven pues en una zona marginada, rural, donde pues hay a lo mejor poca alimentación, viven en una pobreza muy extrema. Pues este personaje se está dando a la tarea de llevar alimentos, llevar víveres, este, llevar vestimenta, un cobijo a estos niños que pues padecen a lo mejor de hambre, de frío. Esto se le llama caridad, ¿sí? Porque este personaje pues no va a esperar nada a cambio de estas personas, ¿sí? Él pues puede ser que jamás los vuelva a ver, eh, y bueno, este es un acto de caridad. Eh, Aquí esta mujer pues le está dando un calzado a un niño que pues no tiene, cuando por ejemplo se ayuda a un enfermo, eh, se le da por ejemplo pues un alimento, se le paga pues alguna operación o algo por el estilo para que su salud esté bien. Estas se le conocen como obras de caridad, ¿sí? Al león de la ley divina pues se le combate con la misma caridad, y pues esa caridad nos genera dharma, ¿sí? Ustedes ven que por ejemplo las personas que tienen caridad o aplican esta ley, bueno, esta acción de la caridad, pues tienen digamos una vida pues equilibrada, ¿sí? La parte económica les fluye, la salud se equilibra y pues
El hecho de que nosotros demos caridad genera amor dentro de nosotros mismos, ¿sí? Genera una sensación muy elevada de la conciencia. Si ustedes en algún punto han practicado la caridad, van a entender de lo que yo les estoy diciendo. Pero esta caridad genera, digamos, muy poquito dharma a comparación de lo que son las obras conscientes. ¿Qué son las obras conscientes? Las obras conscientes ya se basan o se fundamentan en enseñarle a todas las personas, a todos los pueblos, a todos los individuos el proceso para eliminar el ego, ¿sí? Se les enseña cómo utilizar sabiamente la sexualidad para regenerarse. Se les enseña a cómo hacer sacrificio por la humanidad. Se les enseña cómo conectarse con su ser, cómo conectarse con su parte espiritual. A esto se le conoce como obras conscientes, que es lo que nosotros enseñamos acá en el temario de conocimiento de sí mismo. Y todo lo que nosotros enseñamos aquí se le puede decir que son obras conscientes. Y las obras conscientes, es importante que ustedes lo sepan también, generan más dharma que las obras de caridad. Obviamente con esto no busco decirles que dejen de hacer caridad, ¿sí? No, la cosa no va por ahí, sino que la idea es que ustedes entiendan que el hacer obras conscientes es, digamos, más productivo en este caso, o tiene un mayor impacto. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este individuo que está vistiendo, que está dando de comer a estos personajes, a estos niños, va a aliviar su sufrimiento por unos momentos. Puede ser por un día, por unos meses, si ustedes quieren, pero tarde que temprano van a seguir en su mismo sufrimiento. Van a seguir sintiendo hambre, van a seguir sintiendo frío, van a seguir dormidos de su conciencia, ¿sí? Y digamos que el alivio que les dio pues fue momentáneo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros les enseñamos la muerte psicológica a unos individuos? ¿Sí? Esas personas tienen la capacidad de descargarse, de eliminar toda su pesadez psicológica que los viene sometiendo, que los viene metiendo en procesos kármicos, ¿sí? Que los tiene completamente dormidos de la conciencia. Esta es una obra consciente que pesa más y que es mejor retribuida por la ley divina. Por ejemplo, si ustedes le enseñan a una persona el factor del nacimiento espiritual, cómo utilizar sabiamente la sexualidad, pues en ese momento una persona deja de degenerarse, ¿sí? Deja de eyacular su energía, empieza su proceso de trabajo en lo que es la alquimia sexual para empezar su regeneración, y de esta manera pues esta persona pues se regenera, ¿sí? Se regenera, entra en su proceso de autorrealización, entra en su proceso de su conocimiento de sí mismo propio, y esto para la ley divina pues es una obra consciente de alto valor, podríamos decirlo así, ¿sí? Cuando nosotros enseñamos obras conscientes como, por ejemplo, cómo hacer sacrificio por la humanidad, cómo hacer un desdoblamiento astral, o lo que vamos a enseñar ahorita mismo, que es cómo pagar el karma con el dharma, pues imagínense, le cambiamos la vida a una persona, le cambiamos el destino por completo, ¿sí? Y si tiene más existencias, pues la persona obviamente pues ya tiene la capacidad de trabajar su propio dharma, de trabajar su propio karma y modificar su destino de esa misma existencia y de existencias que vienen, y tiene hasta la capacidad de autorrealizarse en esa misma existencia, ¿sí? Es por eso que los maestros nos dicen que pues la caridad es como pues pagada en unos cuantos pesos, y las obras conscientes pues son pagadas como en millones, ¿sí me entienden? O sea, es una diferencia pues muy grande, ¿sí? Y pues como les digo, si nosotros queremos llegar a la autorrealización, pues tenemos que empezar a enfatizarnos fuertemente en lo que son las obras conscientes, obviamente sin dejar de lado las obras de caridad, ¿sí? Porque recuerden que una de las finalidades del por qué estamos nosotros aquí en este mundo, eh, por la que bajamos del absoluto, es venir a desarrollar lo que es el amor, algo que hemos perdido ya durante esas 108 existencias. Venimos a recuperar ese amor, ¿sí? Ese amor
por toda la humanidad, por todos los seres vivientes, y ese es un trabajo muy fuerte que, pues como les digo, es muy bien retribuido por lo que es la ley divina. ¿Sí? Y les hablaba de lo que es el Tribunal de la Justicia. Este Tribunal de la Justicia pues está conformado por lo que es el maestro Anubis. Él es el gran jerarca de la ley, él es el que, digamos, se encarga de ejecutar ese karma. Por ejemplo, pues él sabe el momento, la hora exacta, el día en que tal persona, sea yo o cualquier persona, eh, se va a ejecutar su karma, ¿sí? Sea una enfermedad, sea un desequilibrio económico, un desequilibrio de salud, etcétera, ¿sí? Él sabe el momento preciso cuando se va a cobrar esa deuda y, como les decía, eso es manejado por leyes superiores, por maestros conscientes, por el maestro Anubis y sus 42 jueces de la ley. Ellos saben el momento exacto en cómo ejecutarlo. También saben en qué momento otorgar el Dharma, por ejemplo, una persona, o saben dar a quien se le debe. Si a alguna persona se le debe Dharma, pues la ley divina no se queda con nada, otorga lo que le pertenece a cada persona. Por eso es que ustedes, si se dan cuenta, hay personas que nacen con un equilibrio perfecto en sus vidas, les fluye todo, eh, tienen buena salud, incluso hasta tienen un físico pues muy bonito, eh, cualquier negocio les fluye, tienen unas familias pues digamos muy equilibradas, podríamos decirlo así, pues hasta muy envidiables, ¿no? Porque pues vemos ese tipo de familias que pues los negocios les fluyen, tienen buena salud, pues digamos que la vida les sonríe mucho, ¿sí? Esto se les da porque pues tienen mucho dharma, si fueron personas muy dadivosas, trabajaron en caridad, puede que pues hayan trabajado en los tres factores y pues la ley divina otorga lo que le pertenece a cada persona, ¿sí? Para que entendiendo esto salgamos de toda esa envidia, esa incertidumbre que muchas veces nos calcome por dentro y estamos como pues en ese desacuerdo, ¿no? Siempre renegando contra la divinidad, de por qué a mí, por qué me sucede a mí, por qué a él sí, por qué a mí no. Y bueno, ya entendiendo esto vamos a saber el porqué de todas nuestras situaciones que pasamos o que padecemos. Ahora también vamos a estudiar todo lo que nos produce karma o dharma, digamos de una forma más sintetizada, para que ustedes pues vayan comprendiendo, ¿no? Cómo es que estamos generando karma muchas veces a cada segundo y no nos damos cuenta. Y la idea acá es que ustedes pues empiecen a detener esos yoes que son los que están actuando y que les están generando ese tipo de karmas, ¿sí? También pues ya estudiamos lo que nos genera Dharma. Bueno, primeramente, ¿qué nos genera karma? Pues las palabras, ¿sí? Muchas veces, aunque ustedes no lo crean, el hacer mal uso de nuestro verbo, muchas veces hacemos mucho daño a las personas. Incluso pues se conoce que hay veces que las palabras quieren más que las obras, ¿sí? Porque imagínense una persona que humilla, por ejemplo, a su hijo, le dice que es un inútil, que no sirve para nada, que es un tonto, que se avergüenza de él. Si él hace ese mal uso de su verbo, imagínense este pobre niño, si no conoce la muerte psicológica, si pues, digamos se deja llevar por lo emocional, pues prácticamente que lo destruye, ¿sí? Lo destruye emocionalmente, hace que ese niño a largo plazo empiece a engendrar odio en su interior, resentimiento hacia todo lo demás y pues empiece en un proceso involutivo, degenerativo muy grande, ¿sí? Cuando nosotros mentimos a alguien, le mentimos a nuestra pareja, diciéndole que la queremos y en realidad pues no la queremos, ese tipo de palabras que ilusionan a los demás pues también destruyen a muchas personas. Ya basándonos en el conocimiento, si nosotros hacemos mal uso del verbo, en enseñar mal los tres factores de la revolución de la conciencia, pues llevamos a una persona a pues autodestruirse, ¿no? ¿Sí? Las obras, por ejemplo, pues aquí les dejo este gráfico para ser más explícito, de este joven que golpea a un niño, que abusa de él, alguien que viola, que golpea, que roba, que insulta, este, que comete errores de cualquier tipo. Todo ese tipo de obras que ya es donde nosotros ya actuamos como tal,
pues nos generan karma. Otro karma que también nos podemos ganar es por las omisiones. ¿Qué quieren decir las omisiones? Hacer obras conscientes. Bueno, en este caso sería que nosotros teniendo esa oportunidad de hacer una obra consciente, la dejemos pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo la capacidad de enseñarle a alguien a cómo eliminar el ego, cómo liberarse del sufrimiento, de la depresión o de algún defecto psicológico que lo esté manipulando, yo lo omito, ¿sí? No le enseño nada, lo dejo que siga en su sufrimiento y aquí yo estoy generando una omisión. Pudiendo hacer algo por el bien de los demás, prefiero no hacerlo. Prefiero alimentar mi pereza, alimentar mi ocio y dejo que a los demás pues les vaya como les vaya, pues no me interesa. Si teniendo yo la sabiduría para poder rescatarnos, para poder ayudarles o aportarles en algo para equilibrar sus vidas, pues decido omitir esa parte, no hacerlo. Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, si veo que alguien está en peligro, está herido, a lo mejor en la calle, tirado, herido en un accidente, pudiéndolo ayudar a que pues salga a la orilla, que lo pueda ayudar a auxiliarlo, pues cometo una omisión. ¿Sí? Hago el que no vi nada, lo dejo ahí, que sufra, que se retuerza y pues yo me sigo derecho. Eso es una omisión. ¿Sí? Estas omisiones también producen mucho karma, ¿sí? Para que lo tengamos bien en cuenta de que pues estas omisiones también pues son digamos pues muy peligrosas, ¿no? Porque pues aquí se manifiesta nuestra mala voluntad, el desamor, porque pues una persona que omite este tipo de acciones que pueden beneficiar a alguien termina omitiéndolas, pues digamos que se desconecta de su ser, y de su ser pues es el amor puro. Y pues bueno, para tenerlo en cuenta, debemos observar que nuestros pensamientos y sentimientos son el origen de nuestras obras y palabras, ¿sí? Hay que tener en cuenta, observar todos esos pensamientos que están rondando en nuestra mente, que están como charla psicológica, hablando y hablando y hablando, justificándose, haciéndose la víctima, y todos esos pensamientos, esos sentimientos que nos generan pues tristeza, odio, resentimiento, son los que, como les digo, muchas veces nos llevan o nos empujan a hacer obras pues malas, omisiones, expresar palabras que hieran a los demás, que insulten, que denigren, y pues bueno, es importante tener en cuenta todos esos pensamientos. Los pensamientos como tal no generan karma, pero si ustedes se dan cuenta, cuando uno piensa algo, regularmente lo pasa a lo que son las obras, ¿sí? Y bueno, eso es para tenerlo en cuenta. En el momento que lleguen esos pensamientos, recordemos el proceso de la muerte psicológica. Madre mía o Madre Divina, elimíname este pensamiento resentido, este pensamiento de venganza, este pensamiento que desea, que quiere dinero, este pensamiento violador, estas imágenes lujuriosas que se quieren manifestar, ¿sí? Todos esos pensamientos, esas emociones, tanto de lujuria, de ira, de depresión, de codicia, de envidia, hay que eliminarlas con la petición a la Madre Divina para que no pasen a las obras, a la acción y a las palabras, ¿sí? Bueno, esa es esta parte de lo que es el karma. Ahora vamos a estudiar las clases de karma que existen. Acá es importante que ustedes también conozcan esta parte para que empiecen a comprender muchas partes o muchas situaciones de su vida por las que han pasado, pues todo influye a lo que son las clases de karma. Por ejemplo, pues tenemos lo que es el karma individual. El karma individual hace referencia a todo lo que nos sucede solo a nosotros mismos. Por ejemplo, pues si uno nace con determinada enfermedad, un cáncer, nace con autismo, nace muy gordito, nace chaparrito, nace ciego, eh, nace con cualquier enfermedad que ustedes se les imagine, ¿sí? Esto se refiere a lo que es un karma individual. Este karma individual se aplicó o se activó o se le asignó a este individuo, pues por malas acciones, como les digo, que realizó en una existencia anterior.
tuvo desequilibrios en distintas partes de su vida, dejó actuar a yoes, a defectos psicológicos, y pues por esas malas acciones, en su próxima existencia o en su existencia actual, pues su karma individual es padecer de ciertas enfermedades, ¿sí? Tenemos lo que es el karma familiar. Este es un karma que pues muchas personas se preguntan muchas veces: "Ay, ¿por qué me tocó vivir en esta familia tan fea? Eh, todos son borrachos, todos son golpeadores, todos son criticones, eh, todos son pues un desastre", ¿no? Podríamos decirlo así. Eso se refiere a lo que es el karma familiar. Si yo vivo esa situación con esa familia es porque merezco estar ahí, porque tengo los mismos defectos psicológicos, los tengo también, y es por eso que pues tengo que pasar ese karma familiar. Si por ejemplo yo, digamos en este caso de la imagen que ven acá, si yo en determinada existencia fui tirano con mi propio hijo, lo golpeé, lo violé, o no sé, algo que ustedes se puedan imaginar muy, muy tirano que yo haya hecho en otra existencia, pues ahora los papeles se van a voltear, ¿sí? Ahora yo voy a ser el hijo, y por mi papá que voy a tener, voy a ser tiranizado, voy a ser violado, voy a ser explotado, voy a ser golpeado, ¿sí? A esto se refiere lo que es el karma familiar. Vamos a hablar también de lo que es el karma colectivo. El karma colectivo hace referencia a las ejecuciones del mismo karma cuando se le da a un determinado grupo de personas. Yo creo que acá todos hemos visto, por ejemplo, choques automovilísticos, donde, por ejemplo, pues le toca morir a 3 personas de acá y a 4 personas de acá. A esto se le conoce como un karma colectivo. Esto lo cuadra la ley divina a la perfección, aunque parezca pues algo fantasioso, pero la realidad es así. La ley divina cuadra todo para que en ese momento las personas que tienen que morir o tienen que sufrir de ese accidente, de ese dolor, tienen que subirse a este automóvil, y las otras que tienen que pagar ese mismo karma pues tienen que subirse a este otro, y todo se cuadra para que se ejecute este karma colectivo, ¿sí? Esto lo vemos, por ejemplo, bueno, ahorita muy común en México se dio un karma colectivo muy fuerte, donde explotó una pipa de gas, donde se quemaron muchas personas, fue un accidente muy, muy feo, donde pues se quemaron muchas personas en el transporte público. Esa quemazón de ese gas que se salió de esa pipa pues abarcó eh, varios metros a la redonda, y pues alcanzó a afectar a muchas personas, ¿sí? Este se le conoce como un karma colectivo. Eh, Existe lo que es el karma nacional. El karma nacional hace referencia, por ejemplo, cuando tenemos que soportar tiranías de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, como por ejemplo ustedes pueden ver acá un tirano muy famoso que se conoce como Hitler. Pues él tiranizó a varias naciones, y bueno, eso fue un karma nacional por tiranía, por pues cosas de guerra. Tenemos el karma continental, que por ejemplo ya abarca continentes enteros, donde por ejemplo pues vemos acá el ejemplo de África, ¿no? Donde ese continente pues padece de mucha hambre, padece pues sí, de sed, de hambre, y bueno, eso se le conoce como un karma continental. Vemos que acá en el lado americano, pues a lo mejor el karma continental es el de las drogas, ¿no? Que pues vemos que está muy, muy fuerte la drogadicción aquí en nuestro continente. Vemos lo que es el karma mundial. El karma mundial ya hace referencia a lo que son las epidemias, las guerras mundiales, todo lo que ya afecta a nivel global, ¿sí? Ya no tanto hacia una población, hacia un continente, sino yo a nivel global. Por ejemplo, pues también los terremotos, eh, cualquier, digamos, cambio climático que llegue a afectar a todo el mundo. Tenemos el karma planetario, que pues también hace referencia a lo que ya le sucede a todo el planeta, todos los cambios que ya suceden sobre la naturaleza, las sequías, eh, el derretimiento de los polos, los calores extremos, sí, pues ya esto ya es un karma planetario que tenemos que
padecer pues ya todo el planeta. Otro karma muy importante, acá es importante pues igual mencionarlo, es el karma saya. El karma saya es o se genera cuando nosotros tenemos muchos ligues energéticos con las personas que mantenemos relaciones sexuales. Si por ejemplo yo tuve, por ejemplo, 5 novias, con esas 5 novias me acosté, intercambié mi energía creadora sexual, aunque no haya eyaculado dentro de ellas, pero el hecho de que pues se combine el líquido seminal, pues se intercambia lo que es el karma, ¿sí? Los yoes de esa persona pasan a ser parte de mi psicología y mis yoes, mis defectos psicológicos, hacen parte de su psicología de la otra persona. Y si la otra persona, en este caso digamos la mujer, se acostó con otros hombres, pues ella carga con los yoes de esos personajes y esos yoes pues terminan pasándomelos a mí, ¿sí? Y si yo traigo pues yoes o energías de otras 3, 4 mujeres, pues todos esos yoes, esa psicología, esa energía, pues también se la paso a esa mujer, ¿sí? Y esto pues es lo que comúnmente digamos que se está viviendo a la actualidad. Es más, hasta pues se hace como propaganda, ¿no? De que pues se dejen llevar por el libertinaje, que vivan su sexualidad al 100%. Y pues bueno, eso implica un grande karma, un karma muy duro, porque pues la persona queda completamente pues dormida de la conciencia, con muchos yoes, con muchos karmas, enfermedades. Y bueno, lo que desprende de acá es el karma yoga. El karma yoga ya es, digamos, el proceso donde ya la persona tiene que quedarse pues una existencia o unos años sin pareja. Si debe de enfrentar la soledad durante determinado tiempo por los mismos ligues energéticos que tiene con distintas personas, pues su karma yoga es como pues el castigo de quedarse solo. Y pues este karma yoga a veces es por una existencia entera. Por eso es que hay personas que pues se pasan toda su existencia sin tener una pareja, porque pues no tienen ese derecho, ¿sí? De tener una esposa, un esposo, y esto se da por ese mismo karma saya, ¿sí? Por haber tenido desequilibrio en la parte sexual. Y bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Regularmente pues muchos que llegamos acá al conocimiento pasamos por ese karma yoga, por haber hecho mal uso del sexo, en este caso pues haber adulterado, y cuando pues más se necesita la pareja para ya regenerarnos, practicar la alquimia sexual, pues es cuando se aplica este karma yoga. Existe también lo que es el karma duro. El karma duro ya se fundamenta en los padecimientos de enfermedades muy dolorosas, como por ejemplo cánceres, enfermedades terminales que generan mucho dolor, que regularmente se activan cuando pues ya uno está como en una edad mayor, avanzada, de 50, 60, 70, 80 años. Vemos que por ejemplo ese tipo de personas ya empiezan a padecer cánceres de próstata, cánceres en el útero, cáncer de mama, derrames cerebrales, tumores, cáncer de médula, ¿sí? Todos este tipo de cánceres se dan por haber cometido delitos contra el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el mismo derrame de la energía creadora sexual, la eyaculación y el orgasmo. Esos son los delitos contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y pues esto regularmente se activa ya en los últimos años de nuestra existencia, y se le conoce como el karma duro, ¿sí? Existe también lo que es el karma katancia. Este es el karma que padecen los dioses, los seres conscientes. Y bueno, pues aunque a ustedes les parezca algo increíble o algo fuera de lo común, el karma katancia pues se lo ganan estos dioses o estos seres despiertos de conciencia, porque en muchas ocasiones deciden realizar o tomar acciones a favor de la misma conciencia, pero que de una u otra forma repercuten también, digamos, en los procesos kármicos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, muchos maestros despiertos de la conciencia han decidido
alargar, o en este caso, sí, digamos, alargar la vida de lo que es nuestra existencia de los seres humanos, ya que pues los maestros nos dicen que ya nuestra raza ya es para que hubiese sido ejecutada por el nivel de maldad que tenemos, y aún así los dioses deciden alargar todavía la existencia de la humanidad, ¿sí? Darle otro tiempo, otra oportunidad más para que otros seres tengan la capacidad de autorrealizarse, y eso implica que pues en cierto punto sigamos degenerándonos, ¿sí? Porque el hecho de alargar la vida de unos seres humanos, eh, por un lado pues hay personas que puedan trabajar en el conocimiento, en su regeneración, pero por otro lado hay personas que pues siguen degenerándose, siguen cometiendo errores muy graves que pues están generando karma, y pues en este caso digamos la culpa que cargan estos dioses es el haber alargado la vida o la existencia de la humanidad. A esto se lo conoce como karma katansya, ¿sí? Ahora vamos a ver las formas de pagar el karma. Hay 5 formas de pagar el karma para las personas que pues tenemos el conocimiento objetivo, que es el que enseñamos acá. Con Dharma, o el dinero cósmico, que les decía que es acumulable de las 108 existencias y de los procesos del sacrificio por la humanidad que hacemos. Y pues bueno, esto lo vamos a platicar ahorita más adelante, cómo se hace ese pago. Hay otra segunda opción que es con dolor negociable. Puedo negociar ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, pero no lo quiero negociar, prefiero pues padecer el dolor, aún ya sabiendo que pues tengo la capacidad de pagarlo. Hay un dolor que pues no es negociable, eso tienen que tenerlo bien en cuenta. Hay algo que ni con todo el Dharma que tengamos, que hagamos con el sacrificio por la humanidad, no se puede negociar. Y estos son los delitos contra el Espíritu Santo que les decía, ¿sí? Si nosotros eyaculamos nuestro semen, llegamos al orgasmo, cometimos errores muy graves en la parte sexual, adulteramos, haya sido en esta existencia o en otra, pues sí o sí tenemos que padecer una dura enfermedad terminal que pues nos va a ser cobrada por este delito contra el Espíritu Santo. Está la caridad, que era lo que les mencionaba hace unos momentos. Al león de la ley se le domina con la caridad, ayudando a los demás. Esta es una forma pues de pago o de equilibrar el karma, de equilibrar la balanza, pues haciendo actos de caridad. Y el más importante, pues con negocios objetivos con la ley divina, comprometiéndonos a algo, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a desarrollar ahorita, cómo es que podemos negociar karmas, en este caso poniéndonos un objetivo con la ley divina, ¿sí? Aquí es donde ya tenemos que hacer compromisos directamente con la ley divina. Estos compromisos son directamente conscientes hacia el trabajo del despertar, hacia el trabajo del sacrificio por la humanidad, para que en este caso pues los seres del Tribunal de la Justicia pues acepten el compromiso, ¿sí? Acepten el negocio. Y bueno, aquí es donde vamos a tener que hacer práctica de lo que son los traslados de fondos, ¿sí? Este pues tiene como objetivo trasladar el Dharma, el dinero cósmico que les decía, a el banco del karma, ¿sí? Lo que se debe de karma lo vamos a pagar con el Dharma. Esta es una práctica esotérica que enseñamos acá, que ahorita pues les voy a poner unos pequeños videos para que ustedes aprendan cómo se hace este traslado, y de esta manera pues empiecen a equilibrar su vida, ¿sí? Empiecen a mover su Dharma para equilibrar pues su parte económica, su salud, o empiecen a equilibrar la fuerza para el mismo despertar de la conciencia. Primero que nada pues vamos a recurrir a nuestro Padre, a nuestro ser, con una petición. Se le pide al Padre que sea él quien traslade los fondos del banco del Dharma al banco del karma. Y bien, esta es la práctica del traslado de fondos, ¿sí? Esta práctica se ejecuta estando en un lugar tranquilo, en nuestra habitación. Nos vamos a parar sobre nuestros dos pies, los pies juntos. Vamos a levantar los brazos, como ustedes pueden ver aquí, el gráfico
de esta imagen de forma horizontal a la altura de los hombros, formando una cruz así con nuestro tronco, como lo pueden ver acá, con las palmas de las manos hacia arriba. Y vamos a empezar a hacer una pronunciación de unos mantras. En el momento que vayamos pronunciando esos mantras, vamos a ir moviendo nuestros brazos en 45 grados de derecha a izquierda, ¿sí? Vean, así se va a ir haciendo, ¿sí? Va a hacerse de esta forma, se va a pronunciar un mantra y se regresan los brazos a la altura de los hombros, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video para que ustedes lo puedan comprender. Y cada que nosotros levantemos los brazos en 45 grados hacia arriba, bajando la izquierda igual 45 grados hacia abajo, nuevamente llegando a la altura de los hombros y haciendo este movimiento, vamos a pronunciar los mantras. El mantra primero que vamos a mencionar es el mantra Ni. Va de esta forma: Ni. Luego va el siguiente, concentrado en el corazón: No. Ne. El primero es Ni en el entrecejo. El segundo es Ne en la laringe. El tercero es No en el corazón. El cuarto es Nu en el ombligo. Y el quinto es Na entre el pelvis y el ombligo, ¿sí? Este procedimiento se va a repetir 8 veces, ¿sí? Es más, para que lo tengamos más en claro, van a ser 9 veces en total. Y cuando ya finalicemos el término del traslado de los fondos, vamos a terminar la práctica cruzando los brazos, el derecho sobre el izquierdo, y vamos a pronunciar el mantra Tor, alargando pues cada letra. Y bueno, aquí les voy a poner un pequeño video para que vean cómo se hace este proceso, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver y pues me entiendan cómo se hace este proceso. ¿Sí? Quedan parados con los pies unidos, el brazo derecho por 45 grados, el brazo izquierdo baja 45 grados, de esta forma. Luego el brazo izquierdo sube y el derecho baja 45 grados. Y ahí es donde se van pronunciando los mantras. Y les digo, este proceso se repite veces y se finaliza con el mantra Do. Este es el proceso que tenemos que hacer para trasladar el banco del Dharma, o sea el dinero cósmico, al banco del karma. Acá está un video también donde pues una compañera nos muestra cómo se hace Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, me ayudes a trasladar mi dinero del banco del Dharma al banco del karma para pagar mis deudas más apremiantes. Vean, ese proceso se tiene que hacer 9 veces. Terminando las 9 veces es cuando ya cerramos con el mantra Tor, así como lo hizo la chica del video, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las prácticas de negocios con la ley divina. Esta es una práctica distinta donde vamos a negociar. Por ejemplo, quiero negociar
en que me llegue pues una pareja que me aporte, que me ayude para el trabajo del nacimiento espiritual. Quiero que se me equilibre la parte económica. Quiero brincar un proceso de salud. Digamos, estoy bajo una enfermedad. Quiero que pues me ayude la ley divina a que esa enfermedad me desaparezca. Bueno, estas son las prácticas de negocios con la ley. En esto se fundamenta esta práctica, en negociar esos topes que nos estén limitando en este caso nuestra felicidad, nuestro equilibrio. Y para esta práctica debemos de acostarnos boca arriba, con los brazos abiertos en cruz, como pueden ver en el gráfico, los pies completamente unidos, y en esta posición se le pide al Padre de esta forma: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez ahí, negocia con el venerable Maestro Anubis y sus 42 jueces de la ley para que me ayuden a combatir esta enfermedad, para que me den fuerza para trabajar sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que me ayuden con los procesos de pareja, ¿sí? Aquí es donde se hace ese planteamiento, ¿sí? Luego nos levantamos el tronco, quedamos sentados manteniendo los pies juntos y los brazos abiertos, como pueden ver acá, y repetimos la oración nuevamente: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, te dirijas al templo de la justicia objetiva, o al templo de la justicia divina. Una vez ahí, negocia con el venerable Maestro Anubis y sus 42 jueces de la ley. Me ayuden con los procesos de pareja, me ayuden con los procesos de salud para que pues se me quite esta enfermedad. Obviamente pues esta ha sido una petición muy personal de cada uno de ustedes. Igual si quieren pues fuerza para eliminar un defecto psicológico, para pues trabajar sobre los 3 factores. Estas prácticas de negocios con la ley pues así es como se hacen. Y bueno, este es un proceso que se debe de hacer durante 6 veces, ¿sí? Y en cada ocasión, tanto en la que estamos acostados, nos vamos levantando y nos volvemos a acostar, en esas 6 veces se debe de hacer la petición, ¿sí? No es solamente una vez, sino son 6 peticiones, ¿sí? 6 veces nos vamos a levantar. Una acostados, hacemos la petición. La segunda, nos levantamos, hacemos la petición. La tercera, nos acostamos, hacemos la petición. La cuarta, nos levantamos, hacemos la petición. La quinta, nos acostamos, hacemos la petición. Y la sexta, también nos levantamos y hacemos la petición, ¿sí? Al final le damos las gracias al Padre y decimos que nos deje recordar el resultado de la negociación, ¿sí? Aquí también es importante, digamos, plantear con qué nos vamos a comprometer, porque en muchas ocasiones los seres o la ley divina nos van a exigir algo a cambio. Si por ejemplo nos van a decir: bueno, usted quiere una pareja, quiere que le equilibre la parte económica, quiere que le regrese la salud, le va a costar, digamos, tanto. Si tiene Dharma, pues le va a alcanzar. Pero si no tiene Dharma, le van a decir: pues ¿sabe qué? Necesitamos que abra una sala de conferencias, que empiece a pescar, a repartir volantes, que empiece a dictar conferencias, que elimine estos defectos psicológicos que son los que pues le están generando ese karma, ¿sí? La ley divina pues les va a hablar, ¿sí? Les va a comunicar qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque pues por eso se le llama negocios con la ley divina. Vamos a negociar algo que nosotros queremos, pero a cambio de un trabajo, y es de un trabajo consciente hacia el despertar de la conciencia, ¿sí? Y como les digo, obviamente cuando nosotros hacemos este tipo de planteamientos o de negocios con la ley divina, siempre los seres, los dioses o la ley divina misma nos va a manifestar se nos va a manifestar en el mundo astral si el negocio fue aceptado. Si el negocio fue aceptado, muchas veces vemos como ante un juez o ante un policía nos estrecha la mano, ¿sí? Cuando vemos que ese proceso se da, que nos estrechan la mano, es como que se aceptó el negocio. Y bueno, pues aquí ya la idea es que uno cumpla con lo que uno se comprometió y pues a trabajar, ¿sí?
Y bueno, ese es el proceso que se tiene que hacer. Si uno falla en ese compromiso, pues se activa el karma de nuevo y más otras consecuencias más por haber hecho omisión, por haber jugado con la ley. Y bueno, pues para tenerlo en cuenta, si vamos a hacer negocios con la ley hay que ser muy serios y no pues tomárnoslo como a juego, ¿sí? Y vean, aquí les dejo la práctica de negocios con la ley divina. Igual, Padre mío, Señor mío, te ruego si es tu voluntad que digas el templo por las puertas. La divina, una vez ahí, negocié con el Padre Maestro López y los jueces que me ayuden en la salud, que me den cuenta con los tres factores, que me encierren un defecto psicológico, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Y al final, le damos las gracias al Padre y que nos ayude a recordar el resultado de la negociación. Estas prácticas, tanto del traslado de fondos y la negociación, se debe de hacer diariamente, ¿sí? Acá la negociación debe de hacerse en pedirle a la ley divina que nos otorgue fuerza, poder y voluntad para trabajar sobre los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Obviamente, pues ya ustedes le otorgan su horario para hacer esta práctica y si diariamente estamos muriendo psicológicamente, estamos liberando esencias, estamos ganando también un dharma por eliminar el ego y si estamos repartiendo volantes, dictando conferencias diariamente, pues estamos ganando también un dharma y la idea acá es que diariamente estemos trasladando el dharma al banco del karma para pagar lo que son las deudas de esas 7 existencias anteriores, ¿sí? Importante, pues uno puede proponer cómo pagar y en todo caso, pues les digo, deben de cumplir. Si uno propone, con qué se compromete, con qué está a su alcance. Si yo propongo, por ejemplo, pues, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, te dirijas al templo, corazón de la justicia objetiva. Una vez ahí negocie con el venerable Maestro Anubis, sus 42 jueces de la ley, me ayuden con los procesos de pareja. Yo me comprometo a abrir una sala de conferencias, por ejemplo, a dictar conferencias 2 veces a la semana. Eso es en este caso con lo que yo me estoy comprometiendo, ¿sí? Estoy proponiendo. Obviamente hago esa práctica de negociación y por la noche me van a dar el resultado. Si sí alcanzo a pagar con lo que yo estoy proponiendo, o la misma ley divina me va a pedir más, va a decir, no, pues ¿sabe qué? Pues tiene que dar más conferencias, necesita más dharma y pues necesitamos más trabajo. Sí, obviamente pues ya esta es una comunicación directa con su ser, con la ley divina y pues es importante que ustedes pues la vayan poniendo en práctica para que pues ustedes vayan comprobando por sí mismos. Y estas dos prácticas, les repito, deben de hacerse diariamente, preferiblemente, para que pues estemos constantemente equilibrados en la balanza de la ley. No solamente se gana karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer, ¿sí? Aquí es una cordial invitación a que no dejemos de lado el sacrificio por la humanidad, no lo omitamos, no le quitemos fuerza, porque si nosotros empezamos a omitir esa parte de no llevar la enseñanza a toda la humanidad de lo que son los tres factores, aún así estemos haciendo el mejor trabajo, tanto de muerte psicológica y estemos tratando de nacer espiritualmente, pero si empezamos a omitir el sacrificio por la humanidad, vamos a empezar a ganarnos karma, ¿sí? Esta es una invitación para que no lo dejemos de lado. Y bueno, pues aquí dejamos el estudio del día de hoy. Fue un estudio un poco largo, pero la idea es que ustedes aprendan y comprendan cómo funcionan estas dos leyes, cómo trabajarlas, cómo trascenderlas, cómo equilibrar esa balanza, para que de esta manera pues la vida sea pues digamos equilibrada, fluida y pues estemos exentos y libres de tanto de enfermedades, desequilibrio económico, dolor, frustración, cualquier tipo de situación que estemos viviendo, ¿sí?
Y bueno, pues no siendo más, vamos a ver qué dicen en los comentarios, y si no, pues damos por terminado el tema del día de hoy. El día de hoy pues nos acompañó Jobamón, nos dice buenas noches Joba, gracias por haberme acompañado. Nuestra compañera Sabrina Vergara nos dice saludos desde Querétaro, un fuerte saludo a nuestra ciudad vecina de Querétaro. El Karma Yoga es una existencia sin pareja. No, ese es el Karma Saya, ¿sí? El Karma Saya es una existencia sin pareja. Mira, es que varía. No es digamos, de ley que sea una existencia. Hay ocasiones en que sí puede ser que una existencia no la pasemos, digamos, sin derecho a pareja, ¿sí? Pero esto pues ya depende a los errores que hayamos cometido. Por ejemplo, si una persona ya estando acá en el conocimiento, ya le dieron su pareja, ya su ser le dijo que pues esa va a ser su pareja, termina engañándola, termina yéndose con otra, y pues ahí se puede ganar un karma saya muy fuerte, ¿sí? Y pues si tiene derecho a otra existencia, pues no le van a dar una pareja, ¿sí? Por ese error tan grande que cometió. Hay veces que pues no es tan grave, a lo mejor puede que pasemos 5, 10, 15, 20, 30 años sin pareja, y ya después que se brinque ese karma, pues ya no la pueden dar, ¿sí? Pero pues eso es muy, muy variante. El karma yoga es, por ejemplo, cuando tú tienes muchos ligues energéticos con muchas parejas. Si mantuviste relaciones sexuales con 2, 3, 4, 5 hombres o mujeres, bueno, dependiendo sea el caso, pues cargas con todos esos lazos energéticos, y pues ese mismo karma yoga genera el karma saya, ¿sí? Y bueno, esa sería mi respuesta, Jo. No sé si te haya quedado claro. Vamos a ver si hay otras preguntas para aclarar, y si no, pues vamos a terminar el estudio hasta aquí. Pero bueno, parece que no tenemos más inquietudes. Y pues bueno, cordialmente invitados al estudio de mañana. Continuamos con el temario posterior que sigue esta conferencia, pero el día de mañana la vamos a dictar a lo que es 8:30 de la noche en horario de México, para que pues lo tengan pendiente. Y bueno, para las personas que sean nuevas y estén interesados en estudiar el temario completo, igual les dejo la invitación de lo que es mi canal de YouTube, para que pues lo visiten. Acá tengo cargadas todas las conferencias. Ahorita pues como vamos iniciando temario, pues apenas las voy subiendo, pero igual pues si tienen una inquietud, aquí tengo la conferencia 1, 2, 3, 4, 5 hasta la conferencia 9. Ahorita nos hacen falta subir 2, 3 conferencias para que lleguemos a la número 13 que estamos estudiando el día de hoy. Y pues bueno, cordialmente invitados para que pues si gustan repasarlas, pues está este canal para que pues lo puedan visitar. Y bueno, pues yo los dejo hasta aquí, que tengan una excelente noche. Si tienen alguna duda conforme a estos estudios, pues no olviden escribirnos internamente para resolver todas sus dudas. Y bueno, pues no siendo más, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.